Hola, bienvenido a este nuevo video del curso intensivo de Microsoft Excel. Mi nombre es Luis López y como ya sabes voy a estar guiándote a través de esta serie de videos que espero que sean de gran ayuda para ti. Empezamos. En esta parte de la lección vamos a ver fórmulas para contar y sumar. Vamos a aprender cómo contar y sumar celdas. Vamos a ver algunas funciones básicas que podemos aplicar a nuestras fórmulas. Vamos a ver algunos ejemplos con estas funciones que pueden resultar un poco más avanzados. Vamos a ver otras funciones que son para sumar y vamos a ver algunas fórmulas aplicadas con estas funciones. Y vamos a ver también sumas condicionales con criterio simple y sumas condicionales con múltiples criterios. Empecemos entonces viendo qué significa contar y sumar en Excel. Para eso vamos a pasar a nuestra siguiente hoja y vamos a ver. Contar, por regla, contar lo que hace es contar el número de celdas que tenemos seleccionadas en Excel. Por ejemplo, aquí estoy en la celda G3 y voy a seleccionar unas cuantas celdas hacia abajo. Eso quiere decir que tengo 5 celdas. Mi conteo me va a dar 5 celdas, o sea, el valor de 5. Sumar lo que hace es sumarme los valores de estas 5 celdas, o sea, 76 más 28 más 76 nuevamente más 100 más 78. Una forma rápida de ver un conteo de celdas o una suma de celdas, por ejemplo, en este caso, si yo voy a seleccionar todo el rango para saber cuántos estudiantes son. En la parte de abajo, y esto se llama la barra de estado, que es esta parte de abajo, vamos a encontrar diferentes datos. Por ejemplo, el promedio de de estos números. ¿Qué más? Tenemos el recuento. Este es el conteo. Este me cuenta la cantidad de celdas que tengo seleccionadas. En este caso, 20. Si selecciono una más, 21. Si selecciono una más, 22, 23, 24, 25. Ojo, estas están seleccionadas, pero no me las va a contar porque no tienen ningún valor dentro de las celdas. Por lo tanto, él termina contándome nada más 21. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos el mínimo. El mínimo es el mínimo valor que tenemos en este rango, que en este caso es 28. ¿Ok? Que es el segundo registro en esta tabla. Y finalmente tenemos la suma, que me da 1468. Esa es la suma de todos los valores de este rango. Si los datos están en una tabla estructurada, como en este caso, y esta es una tabla estructurada, como ya hemos visto en lecciones pasadas, si los datos están en una tabla estructurada, nosotros podemos darle la función de contar números para que me cuente cuántos son 20. O podemos darle la función de sumar para que me sume todos estos datos que tenemos aquí o todas estas notas que tenemos aquí. Ahora, si los datos se encuentran en una tabla, podemos también realizar algunas operaciones que también se van a realizar con las funciones que vamos a ver a continuación. ¿Cómo realizamos? Por ejemplo, digamos que queremos saber todas las personas del cuarto cuatrimestre que tuvieron nota aprobatoria mayor a 70. En ese caso yo voy a usar los filtros, me voy a ir a filtros de número y le voy a dar mayor o igual que y le voy a poner el valor de 70. Le voy a dar a aceptar y eso automáticamente me va a filtrar y me va a mostrar únicamente los valores que son iguales o mayores a 70 y de esa manera me va a mostrar la suma. Ok, esto con respecto a una tabla. Hay funciones que realizan esta operación sin la necesidad de un filtro. Entonces, hay funciones que me van a mostrar la suma de las personas, la suma de las notas de las personas que aprobaron en el cuarto cuatrimestre, con una sola función, sin necesidad de una tabla. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ok, ahora pasemos a ver las fórmulas básicas. En esta siguiente sección vamos a mostrar unas fórmulas básicas que parten de una cierta función. Vamos a tener un rango de datos que va desde el B3 hasta el C12. ¿Okay? Y como pueden ver en la caja de nombre, este rango de datos se llama datos y es el que vamos a estar utilizando en nuestros ejemplos.
Son ejemplos súper básicos, es nada más para que vean la funcionalidad de cada una de las funciones. Como por ejemplo, si en este rango de datos yo quisiera contar el total de celdas, eso quiere decir que tengo dos columnas por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filas. ¿Ok? Si yo quisiera contar la totalidad de celdas de este rango de datos, multiplicaría el número de filas por el número de columnas. Y para eso voy a utilizar las funciones de filas y columnas. Filas del rango de datos, que es ese que está seleccionado en azul, me devuelve el número de filas de ese rango de datos. Y columnas me devuelve el número de columnas de ese rango de datos. Filas ya habíamos dicho que era 2, columnas habíamos dicho que eran 10. 2 por 10, 20. ¿Ok? Ahí sacamos el total de celdas dentro de un rango de datos. Ahora, si dentro de ese rango de datos yo quiero saber cuántas celdas hay en blanco. Bueno, voy a utilizar la función contar.blanco. Contar.blanco me devuelve todos los espacios en blanco, todas las celdas en blanco dentro de un rango de datos. El rango, como ya habíamos dicho, es datos. Contar blanco me devuelve los blancos. Quiere decir que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, ahora si quiero hacerlo de manera diferente, no quiero contar los blancos, quiero contar todas las celdas que sí tienen datos. En ese caso voy a usar la función contar a. Contar a me devuelve todas las celdas que tienen datos. Me hace un recuento de todas las celdas, mira cuál tiene valor y me las cuenta, diciéndome que es 14. Esta misma función me devuelve el resultado que podemos ver en la barra de estados. Aquí abajo, como pueden ver, hay un recuento que dice 14. Es exactamente la misma función, contará, nada más que de manera rápida. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero contar únicamente los valores numéricos? Quiere decir, solo los números, fechas u horas. En ese caso, pues vamos a ver cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 valores numéricos. Para eso vamos a usar la función que se llama función contar. Esa función contar me devuelve únicamente los valores numéricos de un rango. Siguiente, celdas que no son texto. Y aquí en los siguientes 4 ejemplos vamos a ver algo diferente. En este caso, bueno, y siempre lo hemos dicho, las fórmulas empiezan con el símbolo de igual. Pero en este caso, nuestra fórmula empieza con el símbolo de llaves. Abrimos llaves y cerramos llaves. Nuestras fórmulas están dentro de llaves. ¿Por qué? Porque esta fórmula representa un arreglo. Y arreglo es un concepto que vamos a ver en aproximadamente unas 2 o 3 lecciones más, pero es solamente para que se den una idea de cuáles son las funciones que podemos utilizar. En este caso estamos utilizando la función de esNoTexto, que lo que hace es buscar en el rango de datos como este, esNoTexto, va a buscar en ese rango de datos los valores que no son texto. Además de eso, le hemos metido una función condicional donde dice que si esto es verdadero, esNoTexto me va a devolver un valor verdadero o falso, ¿cierto? Porque va a preguntar, ok, esNoTexto es verdadero o es falso. O sea, si el valor de la celda es texto, no es texto, entonces es verdadero. Si el valor de la celda sí es texto, entonces es falso. Entonces, basado en esa prueba lógica, dice, si es verdadero, entonces el valor va a ser 1. Y a ese 1 lo vamos a meter en una suma. Ahora dices, ok, pero suma de 1 siempre va a dar 1, porque no hay otro valor. Para eso es que lo metemos en un arreglo. Esos corchetes, esas llaves que tenemos al inicio y al final de nuestra fórmula, hace que nuestra suma se convierta en la suma de un rango de datos. Quiere decir que él compara, y vamos a ir al rango de datos. Él compara primero enero y dice, ¿es texto? Sí, ok, eso es igual a 1, ok, súmelo. 1 a 0, 1. Luego viene
Febrero. ¿Febrero es texto? Sí. Sí es texto. Por lo tanto, si es texto, eso nos va a dar el valor de 1. Y vamos a ver, bueno, en este caso estamos preguntando si no es texto. Si no es texto, nos va a dar el valor de 1. Y si sí es texto, nos va a dar el valor de 0. ¿Ok? En este caso estamos preguntando que no es texto, o sea, las celdas que no son texto. Por lo tanto, en el caso de febrero y en el caso de enero, el valor va a ser 0. O sea que la suma va a seguir siendo 0. Luego pasamos al siguiente valor. Ya habíamos visto enero, febrero, pasamos a 500. 500 no es texto verdadero porque 500 es un número, no es texto. ¿Ok? 1. Ahora sí, suma de 1 más 0 da 1. Siguiente valor, 1200. 1200 no es texto verdadero porque es un número. ¿Ok? Van 2. ¿Por qué? Porque ese valor va a dar 1 y 1 más el 1 que ya teníamos van 2. Siguiente, vacío. ¿Ok? Vacío, número, vacío, número, 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 y ahí va a ir. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace esta suma? Bueno, básicamente la fórmula se repite para cada una de las celdas dentro de nuestro rango. Y el resultado de nuestra fórmula para cada una de estas celdas se va a ir sumando en un arreglo. Eso es lo que hace el arreglo. Pero bueno, este concepto, como lo mencionamos, lo vamos a ver en unas 2 lecciones más, pero es nada más para que vean cómo lo podemos utilizar. ¿Ok? Ahora, lo mismo pasa para las celdas de texto. Tenemos un arreglo y ese arreglo va a ir comparando cada uno de los valores de nuestro rango de datos y preguntando si es un texto. Si es un texto, le va a sumar 1. Y ahí va, de esa manera vamos a conseguir la cantidad de valores correctos. ¿Ok? Entonces, en este caso dice que tenemos 3 textos. ¿Ok? Y esos 3 textos serían enero, febrero y total. ¿Por qué verdadero y falso no se cuentan como textos? Porque estos son valores lógicos. Verdadero y falso vienen a partir de una prueba lógica, como en este caso, B8 es mayor que C8, o como en este caso, C8 es mayor que B8. Esa es una prueba lógica, por lo tanto no lo considera texto, lo considera un valor lógico, que es el siguiente que tenemos. Valor lógico. ¿Cuántos tenemos según esta fórmula? Tenemos 2. ¿Cuál es la función que usamos? Es lógico. Es lógico para preguntar si el valor es lógico. Y lo metemos en un arreglo para poder sumarlo, para poder sumar cada vez que me dé un valor lógico. Siguiente, valores con error. ¿Cuáles son los errores? Como en este caso, divisible entre 0 y el error de nombre. Los valores con error se van a mostrar a través de la función error. Error me va a preguntar si el valor que tengo dentro de una celda es un error. Y lo metemos en un arreglo para sumar 1 cada vez que nos encontremos un error. ¿Ok? El siguiente va a ser, va a encontrar los valores con error, pero de tipo NA. Para eso vamos a usar la función SNOT. SNOD. Eso lo que va a preguntar es si el valor que tenemos dentro de la celda, dentro de ese rango de datos, es NA. Si es NA, va a sumar 1. ¿Ok? Siguiente. El siguiente va a preguntar por un error en específico. En este caso, el error de nulo. Y para esto vamos a usar la función contar.si. ¿Cómo funciona esta función? Bueno, contar.si tiene 2 argumentos, rango y criterio. Rango es el rango de datos que vamos a utilizar para contar. Criterio es la condición que le vamos a dar a la función para que cuente. Por ejemplo, en este caso tenemos el rango de datos que es datos, ¿verdad? Si ese dato es igual a el error de nulo, ¿verdad? Y ese es el criterio que le vamos a dar, entonces cuéntelo. Como no tenemos ningún error de nulo, él no lo puede contar. O mejor dicho, no encuentra ningún error de nulo, no cuenta nada y queda en 0. Lo mismo vamos a aplicar para la división entre 0, el error de división entre 0.
Misma función, contar si. En el rango de datos encuentras el valor div entre 0, el error de div entre 0. Como hay 1, entonces cuenta 1. Siguiente, lo mismo para el error de valor, lo mismo para el error de referencia, lo mismo para el error de nombre. El error de nombre, exactamente igual, contar si en rango de datos, si es igual a nombre. Y finalmente para el de num, que es exactamente igual, contar punto si en el rango de datos, si es igual a num. Ojo que todas estas funciones lo que hacen es contar. ¿Y qué cuentan? Cuentas celdas. Eso es lo que hacen estas funciones. Aquí no estamos sumando valores de celdas. Aquí lo que estamos haciendo es contar las celdas que cumplen con cierto criterio, como en la función de contar si, donde el criterio es que sean iguales a num y cuéntelas si es que encuentra ese criterio. ¿Okay? Entonces, la función de contar son estas. Ahora veamos algunos ejemplos. En esta hoja vamos a tener un rango de datos con una lista de estudiantes y sus notas por cuatrimestre, primero, segundo, tercero, cuarto y cuarto cuatrimestre. ¿Ok? Y a partir de estos datos vamos a sacar ciertos cálculos. Veamos, por ejemplo, el primero. ¿Cuántos 100 tengo en el segundo cuatrimestre? Visualmente, vamos a ver, tengo 1 y tengo 2. Pero ¿cómo haría si esta lista es más grande que 20 alumnos? ¿Ok? Eso lo podemos hacer con una función. ¿Cuál función? La función de contar si. ¿Ok? ¿Y cómo lo logramos? Vamos a ver. Contar si, como ya habíamos visto, tiene dos argumentos. El primer argumento es el rango, el segundo argumento es el criterio. Y vamos a esconder esta columna para poder ver mejor nuestra fórmula, junto con la tabla que tenemos por aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Contar si, segundo cuatrimestre, punto y coma, 100. ¿Qué es segundo cuatrimestre? Bueno, es el rango que yo he elegido para el segundo cuatrimestre. Entonces, este rango de aquí se llama estudiantes, como pueden verlo en la caja de nombre. Este de aquí se llama primer cuatrimestre, este segundo cuatrimestre, este tercer cuatrimestre y este cuarto cuatrimestre. ¿Ok? Nada más para que lo sepamos porque todos están en nuestros ejemplos. Entonces, el primer caso nos dice que va a contar si en el segundo cuatrimestre, en el rango del segundo cuatrimestre, encuentra el valor de 100. ¿Ok? Entonces, el Excel lo que hace es ir al segundo cuatrimestre, que es este rango de aquí, y va uno a uno en las celdas viendo si se cumple el criterio de 100. Aquí tenemos 1, sigue bajando y encuentra el segundo. Ahí van 2. Como ya tenemos, cada uno de esos los va a contar y queda en 2. Nuevamente, las funciones de contar cuentan las celdas que cumplen con un criterio. No estamos sumando valores, no estamos sumando valores de notas en este caso, no estamos haciendo eso, solo estamos contando celdas. Segundo ejemplo, ¿cuántos aprobados en el tercer cuatrimestre? Ok, tercer cuatrimestre, asumiendo que se apruebe con 70. Vamos a ver el ejercicio. Dice, vamos a usar la función contar si. Vamos obviamente a usar el rango de tercer cuatrimestre y vamos a comparar. Vamos a comparar si el valor de la celda es mayor o igual que 70. ¿Ok? ¿Por qué en este caso usamos comillas dobles y en el caso anterior no lo hacemos? Porque el criterio ya asume que vos estás comparando y estás diciendo, por ejemplo, en este caso, segundo cuatrimestre igual a 100. Pero si estás usando una comparación que no es únicamente igual, como por ejemplo en este caso mayor, tienes que meterlo entre comillas para que él sepa que estás haciendo una comparación y no estás comparando con el símbolo de mayor. Digamos, por ejemplo, que estuvieras comparando y que estuviera diciendo busque la celda en donde tengamos mayor o igual 70. Oh, perdón, es mi teclado el que está cambiado. Ok, y digamos mayor o igual 70. Ok, entonces, si yo no le meto comillas
a esta función, ¿sí? A esta función, si no le meto las comillas dobles, ella lo que va a hacer es buscar el valor de mayor o igual 70 en una celda, como este. Y cuando lo encuentre, lo va a contar. Por esa razón es que necesito meterle yo las comillas dobles, para que él sepa que estoy haciendo una comparación mayor o igual 70, en vez de buscar el valor de mayor, del símbolo mayor, el símbolo de igual y el símbolo de 70. ¿Ok? Entonces, nuevamente, tenemos la función contar si, que va a ir a agarrar el rango del tercer cuatrimestre y lo va a comparar si es mayor o igual a 70. Si es mayor o igual a 70, lo va a contar. ¿Cuántos ha encontrado aquí? 13. Ok, entonces en el tercer cuatrimestre dice que hay 13 aprobados. Y vamos a verificarlo. Ok, tercer cuatrimestre. Ok, vamos a ver. El rango sería este. Ok, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, no. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ok, entonces eso es lo que hace la función. Sigamos entonces. ¿Cuántos sacaron la misma nota que Alberto Borges en el primer cuatri? Vamos a ver quién es Alberto Borges. Alberto Borges en el primer cuatri tenía 70. ¿Cuántos sacaron esta misma nota en el primer cuatri? Y vamos a ver, según esto es 0. Vamos a ver si cambia al cambiarle la nota a otra persona y ponerle 70. ¿Cambia? Sí. Me devuelve ahora el resultado de 1. Ok, y veamos qué es lo que tiene la función. La función dice contar sí en el primer cuatrimestre y el criterio es de 3. ¿Qué es de 3? La nota de Alberto Borges, 70 de 3. Ese es mi criterio. Entonces, lo que hace es contar sí cuántos sacaron la misma nota que Alberto Borges. ¿Ok? Entonces, comparo la nota de Alberto Borges, que está en D3, en el primer cuatrimestre y le resto 1. ¿Por qué le resto 1? Porque el primer cuatrimestre incluye la nota de Alberto Borges. Por lo tanto, si yo no le pongo 1, él me va a mostrar los dos 70, el de Alberto Borges y el de Enrique Auñón Maldonado. Por esa razón yo le resto 1 para no sumarle, o mejor dicho, para restarle la nota de Alberto Borges, porque la pregunta es cuántos sacaron la misma nota que Alberto Borges. Obviamente eso no incluye a Alberto Borges, por eso le resto 1. Siguiente, ¿cuántos obtuvieron una nota mayor que la de Alberto Borges en el primer cuatri? ¿Ok? Y vamos a ver la función. La función dice que cuenta primer cuatrimestre y el criterio va a ser mayor, porque está preguntando que sea mayor a la de Alberto Borges. Y ojo que lo estamos poniendo entre comillas. ¿Por qué estamos poniendo entre comillas? Para no buscar ese valor. ¿Ok? No estamos queriendo buscar el valor de mayor, estamos queriendo usar el mayor como símbolo para comparar números. Entonces ponemos mayor y a eso lo vamos a unir a la nota de Alberto Borges que está en D3, o sea, el 70. Y nuevamente le vamos a restar 1 para excluir la nota de Alberto Borges del resultado. Eso nos da 12. Entonces, 12 personas tienen una nota mayor que la de Alberto Borges, que es 70. Vamos a ver quiénes son. 1, ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y ojo, ¿por qué 13? Porque conté a Alberto Borges, ¿cierto? Por esa razón me da 13. Pero como tengo que excluir a Alberto Borges, al final conseguimos que sean 12. Y revisémoslo de nuevo para salir de dudas. ¿Cuántas personas tienen una nota mayor a la de Alberto Borges en el primer cuatrimestre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Ok? Pero esta vez no conté a Alberto Borges. Vamos a ver, empiezo en el 80, por lo tanto estoy quitando a Alberto Borges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Ok?
Entonces el resultado es de 13 y aquí me da de 12 porque le estoy restando 1 para excluir a Alberto Borges, lo cual es incorrecto. ¿Por qué no tengo que excluir a Alberto Borges? Porque la pregunta es si es mayor a la nota de Alberto Borges. Y la nota de Alberto Borges nunca va a ser mayor a esa misma nota. Por lo tanto, no tengo que excluirlo. Y la respuesta correcta sería 13. ¿Ok? Pasamos a ver la siguiente. Número de celdas con texto. ¿Ok? ¿Cuántas celdas tienen texto? Y vamos a ver en qué rango. Dice en el rango D2, 22. Ese rango es número de celdas con texto. D2, 22. Vamos a ver cuál es ese rango. D2 a la D22. ¿Qué sería esta de aquí? O sea, es todo el primer cuatrimestre con incluso el encabezado que dice primer cuatrimestre. Por lo tanto, el texto únicamente sería el de la celda D2, que es el que contiene primer cuatrimestre. Entonces el resultado sería 1. Estamos bien. Número de estudiantes con apellido García. ¿Ok? Y vamos a ver qué tenemos ahí. Siempre estamos usando la función contar sí en todas estas fórmulas. Vamos a ver cómo aplica en la siguiente. Contar sí estudiantes y ponemos el criterio y el criterio usamos García. García, ojo que además de estar entre comillas dobles, también estamos usando el símbolo de asterisco. ¿Qué significa el símbolo de asterisco? Bueno, en el pasado, en el ejercicio pasado, como pueden ver, también hemos usado la función de contar sí, punto y coma, y hemos usado la función de asterisco. ¿Qué significa la función de asterisco? Como estamos poniéndolo entre comillas dobles, todos ya sabemos, ¿verdad?, que comillas dobles representa un texto. Cuando usamos un asterisco, el asterisco representa una máscara de búsqueda. ¿Qué es una máscara de búsqueda? Bueno, es básicamente para enmascarar cualquier búsqueda que estamos queriendo hacer. Como en este caso, estamos queriendo buscar un texto. ¿Pero qué texto? Asterisco. ¿Y asterisco qué significa? Cualquier texto. ¿Ok? De manera que en este caso estamos buscando cualquier texto. Y cuando le damos el rango de 222, lo que hizo fue encontrar cualquier texto, que en este caso sería primer cuatrimestre, ¿cierto? Ahora, en el segundo caso, número de estudiantes con apellido García, vamos a tener García entre asteriscos. ¿Qué significa esto? Que mi texto va a decir cualquier texto, no importa qué hay atrás. Luego va a venir García y luego va a venir otra vez cualquier texto, no importa qué haya adelante o detrás de García. Eso es básicamente lo que dice. ¿En dónde? En el rango estudiantes. ¿Cuál es el rango estudiantes? Bueno, el rango estudiantes va desde el estudiante 1 hasta el estudiante 20. Entonces, en este rango, como pueden ver en la caja de nombres, se llama estudiantes. Vamos a buscar todos los textos o vamos a contar todas las celdas que contengan un texto, cualquier texto, que después de ese texto venga García y que después de García venga cualquier texto, no importa. Entonces vamos a ver cuántos tenemos. Aquí tenemos un García, ¿ok? Antes del texto García hay Alberto Borges, pero no importa porque nosotros hemos puesto asterisco. Y después del texto García no viene nada, pero no importa porque hemos puesto asterisco. Entonces ahí va 1. El siguiente García es este, ahí van 2. Siguiente García, 3. Siguiente García, 4. Y hay un García al final, 5. Entonces nuestro resultado de Garcías deberían ser 5. ¿Ok? De la misma manera, si queremos sacar un número de estudiantes cuyo nombre empieza con A. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos el rango de estudiantes y comparamos con la letra A mayúscula seguida de un asterisco. ¿Por qué no ponemos el asterisco antes? Porque el nombre es usualmente la primera palabra, ¿cierto? Entonces vamos a poner la letra A mayúscula para compararlo con A mayúscula.
Y después vamos a poner que después de eso venga cualquier palabra, cualquier texto, cualquier cadena de texto, porque no nos interesa cómo se llama, solo nos interesa que empiece con la letra A. De esa manera vamos a conseguir que hay 4. ¿Cuáles son esos 4? Bueno, esos 4 dentro de estudiantes serían, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De hecho son 7. Vamos a ver qué pasa con nuestra fórmula y vamos a ver cuál es la razón por la cual nos aparece que son 4. Ok, estudiantes es estudiantes, letra A mayúscula. Ok, vamos a revisar. Ok, la razón por la cual nos aparecen 4 es porque 3 de esas personas empiezan con la letra A, pero la A lleva tilde, como en el caso de Ángel, Ángel, Ángel. Las otras personas que empiezan con la letra A, no llevan tilde. Por lo tanto, encontró estas 4. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado, no solo con las mayúsculas y minúsculas de las palabras al momento de comparar, sino también las tildes. ¿Ok? Siguiente, número de estudiantes del segundo cuatrimestre con nota mayor al promedio. ¿Ok? Entonces, segundo cuatrimestre, ¿cuál es el promedio de este segundo cuatrimestre? ¿Ok? En la parte de abajo vamos a ver en la barra de estado que el promedio es de 77.9. Y queremos saber cuántos estudiantes de este cuatrimestre tienen una nota mayor a este promedio. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y me parece que son únicamente 12. Si hemos contado bien, serían 12. Nuestro resultado dice que es 11. Y vamos a ver por qué. Vamos a primero realizar nuevamente el conteo para ver si son los 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. No, el conteo estaba mal hecho, por lo tanto son 11. Ese es el resultado. ¿Cómo realizamos esta función? Bueno, utilizamos nuevamente la función contar si. El rango que vamos a comparar va a ser segundo cuatrimestre, ¿verdad? Y la comparación o el criterio que vamos a utilizar para comparar va a ser mayor que, y ahí vamos a unir otra función. Y esa función es la función de promedio. Promedio nos va a devolver el promedio de ese rango de notas, que como ya vimos en la barra de estado, es 77.9. Y entonces va a ser al final nuestro criterio va a ser mayor a 77.9, dándonos así 11. Ahora, nota 100 en todos los cuatrimestres. ¿Cuántos 100 tengo en todos los cuatrimestres? ¿Ok? Y para eso vamos a ver cuál es la función que hemos utilizado. Ok, hemos utilizado contar sí. Y lo que hemos hecho es comparar todos los cuatrimestres con el criterio 100. ¿Ok? Primer cuatrimestre con el criterio 100 y le hemos sumado el segundo cuatrimestre con el criterio 100 y el tercer cuatrimestre con el criterio 100, el cuarto cuatrimestre con el criterio 100, de manera que a cada cuatrimestre le hemos contado los 100 que tiene cada cuatrimestre y hemos sumado todos los cuatrimestres, dando así el resultado de 10. El siguiente, ¿cuántas veces se repite la nota más frecuente en el primer cuatrimestre? Ok, vamos a ver en el primer cuatrimestre, ¿cuál es la nota más frecuente? 70, 80, 7, 7, 7, ok. Al parecer tengo un 7, 7, tengo otro 7, 7 y tengo otro 7, 7. Ok, entonces tengo 3 7, 7. Ok, entonces lo que tengo que, según esta pregunta, dice ¿cuántas veces se repite la nota más frecuente? La nota más frecuente es 77. ¿Cuántas veces se repite? Se repite 3 veces. ¿Cómo logramos esto? Vamos a ver. Para eso vamos a usar la función moda1 en conjunto con la función contar si. ¿Ok? Contar si, entonces, como ya sabemos, va a contar dependiendo del criterio que le demos. Y luego tenemos la función moda1. Y vamos a ver qué representa la función moda1. Vamos a poner moda1
¿verdad? Y dice número 1, número 2, número 3, etc. Moda 1 lo que hace es devolvernos el valor que más se repite en un rango de datos. Por ejemplo, en este caso, el primer cuatrimestre. ¿Cuál es el valor que más se repite? El 77. Ahora sí, volvamos a nuestra función y veamos. Moda 1 nos devuelve el valor de 77. Y contar sí va a contar en el rango del primer cuatrimestre el criterio. Y el criterio va a ser 77. ¿Cuántos 77 hay? 3. ¿Ok? Ahora pasemos a ver la siguiente tabla. El siguiente rango de datos nos muestra el monto facturado por una serie de vendedores en los meses de enero hasta abril. Y con estos datos vamos a trabajar en los siguientes 3 ejercicios. El primer ejercicio me dice cómo puedo yo sacar los montos mayores de 1000 pero menores de 2000. ¿Ok? O mejor dicho, cómo puedo yo contar los montos que son menores de 1000 mayores de 1000 pero menores de 2000. ¿Para qué? Digamos que ofrecemos un cierto bono a nuestros vendedores dependiendo de las metas que ellos cumplan. Entonces, para las personas que vendan más de 1000 pero menos de 2000 en estos primeros 4 meses del año, les voy a dar un 50% o un 20% de bono. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? O cómo puedo utilizar esto para saber yo cuánto voy a tener yo que darles de bono, o cuánto voy a gastar yo, cuánto voy a pasar yo como gasto en bonos de enero a abril. Entonces, lo primero que hago es contar cuáles son los montos que pasaron, cuántas veces pasaron de 1000, pero no pasaron de 2000. Entonces, a simple ojo, bueno, podemos hacerlo, ¿verdad? A simple vista podemos sacar eso, pero vamos a ver cómo lo hacemos con una fórmula. Y esa fórmula va a usar la siguiente función, la función de contar si conjunto. ¿En qué me ayuda la función de contar si conjunto? Me ayuda para dar más de un criterio a mi fórmula, como en este caso. Contar si conjunto. Como habíamos visto, contar si lo que tiene es un rango y tiene un criterio. Ok, contar si conjunto puede contar varios rangos y varios criterios, como en este caso, por ejemplo. Voy a utilizar como rango únicamente el monto. El monto es todo lo que está seleccionado en azul. Y lo voy a comparar mayor de 1000. Y además que sea menor de 2000. Entonces comparo el rango 2, que puede ser otro rango, no tiene que ser el mismo monto, pero para el ejercicio sirve el mismo monto. Y lo voy a comparar como mayor de 1000 y además de eso menor de 2000. Contándome entonces que hay 7 bonos que yo tengo que entregar en abril o a finales de abril, o cuando yo les haya dicho a mis vendedores que tengo que entregar el bono. 7 bonos que se tienen que pagar. ¿Ok? Siguiente. Número de vendedores con ventas mayores a 1000 solamente en enero. Ok, vamos a ver. Tenemos en enero que va hasta aquí. ¿Y cuántos son mayores a 1000? Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Mi resultado es 4. ¿Cómo logramos eso? Contar si conjunto es la función que vamos a utilizar. Y el primer rango que vamos a comparar es mes. ¿Ok? Mes, no lo podemos ver aquí, pero mes es el rango de meses. Como podemos verlo en la caja de nombre que dice mes. Vamos a comparar el rango de nombre y vamos a compararlo con enero. Entonces me va a contar todos los que son enero. Pero además, me va a contar todos los que son montos mayores a 1000. Entonces, lo primero que hace esta función es venir al rango de mes y contarme todos los que son enero. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en enero.
Pero también tiene que cumplirme la otra condición. Y la otra condición es que el monto sea mayor a 1000. De esa manera tiene que ir a comparar el monto y contar 1, bueno, el primero, ¿verdad? 1500, 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces, sabiendo eso, conseguimos nuestro resultado de 4. Siguiente, ¿cuántas veces pasó la meta Carlos de enero a abril? Ok, tenemos a Carlos y de enero a abril, ¿cuántas veces pasó la meta? La meta, como ya habíamos, bueno, no sé si lo habíamos mencionado, pero la meta es de 1000. Entonces, ¿cuántas veces pasó Carlos esa meta? Para eso, ahora vamos a comparar otro rango, que es el rango de vendedor, ¿cierto? El rango de vendedor son todos los vendedores de enero a abril. Como pueden ver en la caja de nombres, se llama vendedor. Entonces, ¿cómo comparamos eso? Con la función contar sí conjunto. ¿Qué comparamos? Comparamos un rango, que es el rango de Carlos, y le vamos a poner, bueno, y lo vamos a comparar con Carlos, porque es el que queremos encontrar. ¿Qué más queremos? Queremos saber si el monto es mayor a 1000. ¿Cuántas veces lo logró Carlos? Una vez Carlos pasó la meta de 1000, que parece que fue en enero. Vamos a ver dónde más está Carlos. Carlos en 500 y nunca más. Carlos solo vendió 2 veces de enero a abril y en esas 2 veces solo una vez, que fue en enero, pasó la meta de 1000. ¿Okay? Con eso vamos a terminar los ejemplos de contar y vamos a pasar a los ejemplos de sumar. Como ya habíamos dicho, contar cuenta celdas de acuerdo a los criterios que nosotros le damos. Sumar suma los valores de las celdas y veamos qué funciones tenemos ahí. De hecho, esta hoja solo incluye la función de suma, pero vamos a utilizar esa función de suma que ya hemos visto en varias lecciones pasadas para realizar ciertas operaciones. Por ejemplo, la más común, ¿verdad?, es sumar todos los datos o todos los argumentos que le metemos a nuestra función de suma. ¿Qué podemos sumar? Bueno, podemos sumar un rango de datos, como en este caso, datos 1, que representa este rango que tenemos aquí. Yo puedo sumar todo ese rango nada más utilizando la función de suma y dándole como argumento el rango de datos 1, ¿ok? Que sería lo mismo además que poner la función de suma y dándole el rango a través de las celdas, como por ejemplo de B3 hasta C6, ¿ok? Y eso es exactamente, bueno, me parece que me pasé una fila, sí, es C5. Y es exactamente lo mismo que decir suma y datos. Eso me da igual 21. Ahora, si yo quisiera sumar datos de 1, 2 y 3, o sea, esos tres rangos, simplemente separo esos datos por punto y coma. Punto y coma, como ya me habíamos dicho, dentro de la función de suma, lo que hace es unir los rangos de datos. Entonces, datos 1 van de B3 a C5, datos 2 van de B8 a C10 y datos 3 van de B13 a C15. Si pongo esos tres rangos en la función de suma, me suma todos los datos que tenemos adentro. ¿Qué más puedo sumar? Bueno, puedo sumar columnas enteras, como en este caso. ¿Y cuál es la notación para eso? Bueno, suma C2.C. C2.C me representa la columna o el total de celdas que tengo en la columna C. Por eso no pongo números de filas, simplemente le estoy diciendo que es toda la columna. ¿Ok? Y eso me da como resultado div 0. ¿Por qué? Porque tengo un valor al final de la columna C que es div 0. Y por esa razón consigo el resultado div 0. Si yo cambio este resultado y le pongo un número cualquiera como 20 y me voy a la parte de arriba, ahora sí voy a tener el valor, la suma de todos los valores que tengo en la columna C. ¿Ok? Voy a cambiar mi resultado a div 0 para el próximo ejemplo y lo vamos a dejar ahí. Ahora, la función de suma es bastante flexible, por eso puede sumar varios argumentos.
Para ser exacto, suma 255 argumentos. Eso quiere decir que puedo meter del número 1 hasta el número 255 si quisiera sumar 255 argumentos. ¿Cómo puedo meter esos argumentos? Bueno, puedo meterlo como referencia, como en este caso, haciendo referencia a B3. Puedo meterlo como número, como en este caso, número 12, es un valor literal. Puedo meterlo como texto. Ojo que está entre comillas y le estoy metiendo el 6 entre comillas como texto. Aún así, Excel es capaz de sumar porque es un número y él automáticamente convierte este texto en número para poder sumarlo. ¿Qué más puedo meterle? Puedo meterle valores vacíos, como en este caso, que es como meterle un 0. Puedo meterle una función, como la raíz cuadrada de 4, que me va a dar 2. Puedo meterle un rango, como ya habíamos visto. Y además de eso, puedo meterle un valor lógico. ¿Cómo Excel puede sumar un valor lógico? Simple. Porque Excel, como ya habíamos visto en la lección pasada, no reconoce un valor lógico como texto. ¿Ok? En este caso, cuando yo inserto la palabra verdadero en una celda, Excel no la reconoce como texto. ¿Cómo podemos ver eso? Porque al intentar ver a dónde se alinea esta palabra, se alinea al centro, sin necesidad de que yo haya forzado el alineado. Como podemos ver, simplemente tiene el alineado por defecto y él automáticamente se alinea al centro. Eso quiere decir que él no está tomando este valor como texto. ¿Cómo más podemos saber si es texto o es un valor lógico? Voy a usar la función texto para comparar y voy a preguntarle si este valor es texto. Y me dice que es falso, o sea, no es texto. Quiere decir que lo está tomando como un valor lógico. ¿Ok? Vamos a ver cómo se ve este valor cuando yo ingreso un texto y voy a forzarlo a que sea texto con el apóstrofe o la comilla simple. Él se alinea a la izquierda y si yo uso la función es texto, él me dice que es verdadero, que sí es un texto. ¿Ok? Entonces, si el valor lógico no es un texto, ¿qué es? Es un valor lógico. ¿Y por qué puedo usarlo en mi función de suma? Porque Excel considera el valor lógico de verdadero como 1 y el valor lógico de falso como 0. O sea, básicamente yo puedo sumarle a verdadero el valor de 1 para que me dé 2 o a falso el valor de 0 más 3 para que me dé 3. ¿Ok? De esa manera podemos identificar los valores lógicos o los valores de texto. Los valores lógicos pueden funcionar también como números, como en este caso, como hemos visto. Valor verdadero igual a 1, valor falso igual a 0. Por eso es que en esta función, al utilizar el valor verdadero, Excel me lo reconoce y puede sumar, considerándolo en la suma total de 52. ¿Ok? Ahora veamos la siguiente tabla. La siguiente tabla nos muestra otro uso muy común de la función suma. Como por ejemplo, tenemos en este rango de datos, tenemos los meses que van de enero a diciembre, tenemos los montos que hemos vendido hasta el mes actual. Bueno, en octubre todavía no hemos cerrado, por lo tanto no tenemos octubre, pero tenemos septiembre. Tenemos todos los montos que hemos facturado hasta el mes de septiembre. Y queremos saber cuánto tenemos facturado a la fecha. Entonces, ¿cómo logramos eso? Bueno, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer primero la forma en la cual queremos lograrlo. Vamos a intentar hacerlo de la forma común. ¿Ok? Digamos que yo quiero saber cuál es el monto que tengo facturado a la fecha actual, o sea, a septiembre. ¿Qué fórmula voy a poner aquí? Bueno, el primer mes va a ser 100, sin ninguna novedad, ¿cierto? El segundo mes va a ser lo que facturó en febrero más lo que facturaba en el mes anterior. ¿Ok? Y esa fórmula la voy a tirar hasta abajo, dándome así
los 2.430.000, diciéndome que he facturado hasta septiembre 2.430.000. Ahora, como podemos ver aquí, las fórmulas no las puedo tirar yo desde 100, tengo que tirarla desde la siguiente. De esta forma, como podemos ver. Pero ¿cómo puedo lograr esto de manera más eficiente? Haciendo que todas las fórmulas sean iguales. Vamos a ver cómo. Voy a borrar nuevamente todo esto y vamos a emplear la siguiente, la función de suma. Y para eso voy a decirle a mi función de suma que me sume la celda C19 hasta C19. Ahora, pero eso no es un rango, eso es una sola celda. C19 a C19 sigue siendo una celda única, que es C19. Si yo copio y pego eso hacia abajo, bueno, me va a sumar C19, C20, C21, C22, C23, C24 y sin alcanzar el objetivo que busco, que es que me muestre la suma a la fecha de cada uno de todos los meses que tengo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logramos eso? Bueno, vamos a cambiar nuestra suma usando valores mixtos, ¿ok? Como ya habíamos visto en funciones en la lección pasada, habíamos visto que existían valores absolutos, relativos y mixtos. En este caso estamos utilizando valores relativos. ¿Por qué? Porque relativo es la celda en la cual me encuentro. En este caso me encuentro en la D19 y es relativa a la celda C19. ¿Ok? Si yo bajo, estoy en la D20 relativa a la C20. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué es lo que quiero. La primera celda parece que está bien porque es C19 y esa es la que quiero sumar. Pero la segunda celda debería sumarme C19 más, o mejor dicho, de C19 a C20. Ese es el rango que debería sumarme esta segunda celda. ¿Qué debería sumarme la tercera celda? Debería sumarme de C19 a C21. La cuarta celda de C19 a C22. Y así debería cambiar mi fórmula. Debería ir de C19 a C19, de C19 a C20, de C19 a C21, de C19 a C22. ¿Cómo logro eso? Bueno, vamos a utilizar valores mixtos. Al pasar a la siguiente celda, en este caso estamos en C19, estamos relativos a C19. Si paso a la siguiente celda, ¿qué es lo que quiero que no cambie? Quiero que no cambie el valor de mi fila, o sea, la fila C19. Por lo tanto, voy a volverla mixta. Esto es absoluto, esto es mixto. ¿Por qué no uso absoluto? Porque absoluto me fijaría también la columna en este caso C, que realmente no cambia, no hace diferencia si yo lo hago absoluto o mixto, pero es mejor dejar nada más la fila, que es la única que yo no quiero que cambie. Así en un futuro, si yo quiero realizar esta operación a nivel de columna, si la columna me cambia, bueno, voy a conseguir un resultado correcto. ¿Ok? Entonces solamente voy a dejarlo mixto de esta manera, dejando que la columna cambie, aunque no va a cambiar porque siempre va a ser la misma columna, pero forzando a que la fila no me cambie nunca. ¿Okay? Y a partir de ahí vamos a copiar y pegar nuestras fórmulas hacia abajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver. C19 a C19, la primera está súper bien. La segunda, C19 a C20. ¿Ok? Como fijé la fila, ella no cambia. Está súper bien. La tercera, C19 a C21. Fijé la fila, ella no cambia, sigue siendo siempre C19. No cambia la columna porque la columna sigue siendo la misma. Siempre estoy relacionando a la columna C. La única que cambia es la fila de donde termina mi rango, de la celda donde termina mi rango, que es C21, C22, C23, C24 y así sucesivamente hasta el final.
¿Ok? Entonces vamos a completar esto hasta el final, que va a ser 2.430.000, y así es como generamos las ventas, digamos, en este caso, de enero a septiembre, o podemos verla las ventas que hemos generado a la fecha. Por ejemplo, en enero teníamos 100.000, en febrero 330.000, en marzo 580.000 y así hasta septiembre, donde conseguimos 2.430.000 colones. ¿Ok? Veamos entonces el último rango de datos. Este rango de datos contiene 6 celdas. Dentro de esas celdas, bueno, como ya hemos visto, son 2 columnas por 3 filas. 2 por 3, 6 celdas. Estas celdas contienen 4 números, 14, 15, 17, 18, y además de eso contienen 2 errores. Si yo quisiera sumar estas celdas, voy a utilizar la función de suma. Suma datos 4, que es todo el rango. Y eso me va a devolver un valor en error de número. ¿Por qué? Porque contiene valores en error. Por lo tanto, no puede determinar cuál es la suma de esos valores. Y me devuelve otro error. ¿Cómo hago para evitar yo eso y poder sumar todos los valores de las celdas sin contar los errores? Bueno, para eso utilizo la función de agregar. La función de agregar tiene 2 caminos, pero el que vamos a usar es el segundo, el que dice agregar, que tiene como argumentos número de función, opciones y sus respectivas referencias. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, agregar tiene 3 argumentos. El primero es número de función. ¿Qué representa el número de función? Es básicamente la función que vamos a utilizar. Dentro de agregar podemos utilizar la función de promedio, contar, contar max, max mínimo, producto, suma, etc. La que queremos utilizar nosotros es la de suma. Por lo tanto, va a ser la número 9. ¿Ok? El segundo argumento es el de opciones. ¿Y qué opciones tenemos? Bueno, tenemos opciones del 0 al 7. La que nosotros queremos utilizar en este momento es la de omitir valores de error. ¿Para qué? Para que no sume los valores que contienen errores. Entonces vamos a utilizar la número 6. Finalmente vamos a utilizar la referencia. Y la referencia es el rango que vamos a utilizar para sumar los valores, que en este caso es datos 4. No tenemos más referencias, por lo tanto no vamos a utilizar los otros argumentos y vamos a dejar nuestra función ahí. Eso nos va a dar como resultado 64, que es la suma de 14 más 15 más 17 más 18 sin los valores que aparecen en error. ¿Ok? Eso con respecto a la función suma. Ahora veamos las funciones de suma, pero condicional. Para eso vamos a pasar a la siguiente hoja y vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos un rango de datos donde nos muestra una serie de números de facturas, las oficinas en donde probablemente hayan facturado estas o donde se hayan creado estas facturas, el monto que han facturado estas facturas, la última fecha de pago de estas facturas, el día de hoy y bueno, una columna de diferencia. Vamos a ver los ejemplos con respecto a estos datos que tenemos aquí. Esta hoja o esta parte se llama suma condicional porque así como en contar, podemos contar dependiendo de la condición. Cuando contábamos, por ejemplo, las celdas que contenían un monto mayor, ese monto mayor A era un criterio. ¿Ok? Y básicamente eso es una condición. Si se cumple esa condición, se cuenta. De la misma manera tenemos la función en sumar, que es sumar sí. Así como existe contar sí, existe sumar sí, que solo suma sí. En la anterior solo contaba sí. ¿Ok? Y veamos los ejemplos que tenemos. Primero vamos a ver los de criterio simple. Eso quiere decir que solo podemos darle un criterio. Por ejemplo, ¿qué pasa si queremos saber el número de días de las facturas vencidas? ¿Ok? Vamos a ver cuáles son nuestras facturas vencidas y vamos a ver cuántos días suman esas facturas vencidas. Para eso vamos a utilizar el campo de diferencia. El campo de diferencia nos muestra la diferencia entre hoy y la última fecha de pago de la factura. ¿Ok? Entonces, asumiendo que hoy es 5 de octubre del 2018, esta factura, la factura 1, tiene 30 días de vencida.
¿ok? Porque vencía en el 5 de septiembre del 2018 y ya estamos pues 5 de octubre del 2018, o sea, tiene 30 días de vencida. Luego tenemos esta otra que tiene 8 días de vencida, esta otra que tiene un día de vencida, 10, 12, etcétera. Y lo que queremos saber es cuánto suman todas estas facturas vencidas. Nuestro resultado es 61, o sea, la suma de 10 más 12 más 1, que sería 23, más 8, que sería 31, más 30, que sería 61. Ahora veamos la función. La función nos dice que es, bueno, y para eso nuevamente vamos a esconder esta columna y vamos a agrandar esta para ver claramente la función. La función nos dice que es sumar sí y esta tiene tres argumentos. Uno es el rango, el siguiente es el criterio y el tercero es el rango a sumar. ¿Ok? Una cosa es el rango, otra cosa es el rango a sumar. En este caso no estamos usando el rango a sumar porque el rango a sumar realmente es el mismo rango que estamos comparando. En este caso el rango de diferencia, el rango que ahora se encuentra seleccionado en azul. Entonces, como no vamos a sumar otro rango, vamos a sumar rango de diferencia, no hemos usado el tercer argumento que es rango a sumar. Entonces, ¿qué es lo que hace la función? Bueno, compara cualquiera de esos valores de este rango y que sea menor a 0 y los suma. Ojo, los suma, no los cuenta. Si contara, nos daría el valor de 1, 2, 3, 4 y 5. Pero en este caso lo está sumando, por lo tanto nos da 61. El siguiente ejemplo nos dice cuál es el monto total de las facturas vencidas. O sea, cuántas facturas o cuál es el monto de las facturas que están por pagar y que ya están vencidas. Vamos a ver. Para eso hemos usado nuevamente sumar sí. Hemos usado el mismo rango de diferencia para saber cuáles son las facturas vencidas y las hemos comparado con menos 0 para ver las facturas que tienen días negativos, o sea, que ya están vencidas. Y el siguiente, en este caso, sí hemos usado rango a sumar. ¿Cuál es el rango que vamos a sumar? El monto facturado. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, hace lo siguiente. Esta función realiza lo siguiente. Hace la comparación primero y dice, menos 30 es menor que 0. Sí, ok, sume esto, que son 100.000. Menos 8 es menor que 0. Sí, ok, sume esto, que son 200.000. Ahí vamos, 300.000. Menos 1 es menor que 0, sí, ok, sume esto, que son 250.000. Al fin, como suma total vamos, 550.000. Siguiente, menos 10 es menor que 0, sí, entonces súmele 80.000, vamos, 630.000. Menos 12 es menor que 0, sí, entonces súmele 300.000. Al final quedan 930.000, ok. De esa manera podemos utilizar la función sumar sí para sumar otro rango que no es el rango que estamos comparando. Siguiente, facturación en San José. De la misma manera, nada más que vamos a utilizar otro rango, porque ahora lo que queremos comparar es si la oficina es San José. Entonces, tenemos 1, 2, 3. 3 San José. Y la suma sería 120 más 325 más 100.000, dándonos como resultado 845.000, bueno, colones o la moneda que estemos utilizando. Bueno, 120 más 300 son 420, más 325 son 745, más 100 son 845. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función? Bueno, sumar sí, el rango que vamos a comparar, que va a ser oficina. Vamos a buscar todas las oficinas San José y vamos a sumar el monto facturado. ¿Ok? La columna de monto facturado. Y eso nos va a dar 845. Facturación de oficinas excepto San José. Dice, ahora vamos a sumar cuánto tienen todas las oficinas menos San José. ¿Ok? Y vamos a ver cómo hacemos eso. Nuevamente vamos a usar el rango de oficina porque es el que vamos a comparar. Pero ahora en vez de decirle que sea igual a San José, vamos a decirle que sea diferente a San José. ¿Cómo representamos que un valor es diferente? Bueno, poniéndole el símbolo de menor y después el símbolo de mayor. Esto representa diferente a. ¿Ok?
En este caso estamos haciendo diferente a San José y vamos a sumar el monto facturado. ¿Ok? La columna de monto facturado. Siguiente, monto total de facturas que vencen en el futuro. ¿Ok? O sea, después de hoy. Quiere decir que vamos a usar todas las que son positivos en este caso. Que en este caso únicamente tenemos 5, si no me equivoco. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Sumar sí, la fecha de pago. Ojo, la fecha de pago es la columna que dice última fecha de pago. Si esa fecha de pago es mayor que hoy. ¿Ok? Si es mayor que hoy, entonces, ¿qué vamos a sumar? La columna de monto facturado. De esa manera voy a saber cuál es la cantidad del monto que me van a pagar en los próximos días o en el futuro. ¿Ok? Por lo menos en esa tabla. Ahora, eso con respecto a criterio simple. Ahora veamos el criterio múltiple. Así como en contar había contar sí y contar sí conjunto, en sumar hay sumar sí y hay sumar sí conjunto. ¿Ok? Como en este caso. Veamos entonces, ¿cómo saco yo el monto total de facturas vencidas en San José? ¿Ok? Y aquí tenemos dos condiciones. Una, que sea en San José y la otra, que sean vencidas. Entonces, ¿qué voy a comparar? Voy a comparar el rango de diferencia para conocer las vencidas y el rango de oficina para conocer la oficina. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver esta función. Sumar sí conjunto es el nombre de la función, donde voy a comparar primero, donde voy a sumar, y ojo que aquí cambia porque el primer argumento no es el rango que voy a comparar, sino es el rango que voy a sumar. Como lo pueden ver en la ayuda, dice rango, guión bajo, suma. ¿Ok? Entonces es el rango que voy a sumar y viene primero el rango que voy a comparar. ¿Cuál va a ser? El rango de oficina. ¿Con qué lo voy a comparar? Con San José. ¿Qué más voy a comparar? Voy a comparar la diferencia. ¿Qué? Que sea menor que 0, o sea, que sea negativo. O sea, que la factura esté vencida. Y eso me va a dar 400.000. Ahora, monto total de facturas que vencen en un futuro para Heredia. Nuevamente, dos condiciones. ¿Cuáles son? Una, que vencen en un futuro. Y la segunda, que sean de Heredia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el rango que voy a sumar? Igual. Voy a sumar monto facturado. ¿Ok? ¿Y cuáles son los rangos que voy a comparar? Voy a comparar fecha de pago, que sea mayor hoy, o sea, que venza en el futuro, y oficina, que sea igual a Heredia. Y eso me va a dar 115.000. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Los que tenemos aquí en futuro son este y este. Estos son de Alajuela y San José, no cuentan. Y luego tenemos este y este. Estos son de Alajuela y este es de Heredia. ¿Que representa cuánto? 115.000. El mismo valor que tenemos en nuestro resultado. Ok, y con eso vamos a terminar esta lección. Espero que estas fórmulas sean de ayuda. La idea es que ustedes a través de esta lección agarren los conceptos y vean algunos ejemplos prácticos que puedan utilizar luego en el día a día. Ok, entonces vamos a terminar ahí y nos vemos en la siguiente lección.